La mañana del viernes 18 de abril de 1980 parecía normal para dos pescadores que buscaban un lugar tranquilo junto al río North Canadian, en Oklahoma. Pero ese día encontraron algo que pondría a prueba la ciencia forense durante décadas. Entre la vegetación descubrieron el cuerpo de una joven. No era una escena común. El responsable había cubierto a la víctima con mucho polvo químico blanco, formando una capa dura que ocultaba su rostro, su edad y su historia. El asesino actuó con un objetivo claro y cruel: eliminar toda evidencia de la víctima, acelerando la descomposición hasta los huesos para borrar su existencia. De forma impactante, ese mismo 18 de abril de 1980, la joven cumplía 21 años. Sin embargo, bajo esa capa química, nadie lo sabía. Nadie conocía su nombre ni que había servido a su país. Hoy, en Bitácora del Crimen, revisaremos un caso marcado por una de las ironías científicas más sorprendentes de la historia criminal de Estados Unidos. Veremos cómo el asesino, guiado por un mito del mundo criminal, cometió un error químico. Al intentar destruir a la víctima, en realidad conservó pruebas clave que, años después, ayudarían a su identificación. Prepárate para conocer el caso de la mujer conocida como la Lime Lady y cómo la genética venció el anonimato. Abramos la bitácora. Para comprender la inmensidad de este misterio, debemos situarnos en 1980. La investigación criminal operaba en una era estrictamente analógica. No existían bases de datos informatizadas de ADN, cámaras de videovigilancia ni teléfonos celulares con rastreo de torres. La identificación de un cadáver dependía de tres pilares frágiles: huellas dactilares, registros dentales impresos en papel y, sobre todo, que alguien reportara la desaparición de un ser querido en la jurisdicción correcta. Cuando los peritos de la oficina del sheriff del condado de Oklahoma levantaron el cuerpo encontrado en la ribera del río, se estrellaron contra un muro de silencio. Sin identificaciones, sin ropa que proporcionara pistas sobre su origen y con el rostro desfigurado por el químico, la joven fue ingresada a la morgue bajo una etiqueta dolorosamente común en la jerga policial estadounidense: una Jane Doe. Jane Doe, o John Doe para el caso de los hombres, es un nombre genérico e institucional utilizado para designar a un cadáver cuya verdadera identidad es desconocida o a una persona viva cuya identidad debe mantenerse en el absoluto anonimato durante un proceso judicial. En los sistemas de América Latina, el equivalente técnico sería un individuo en calidad de desconocido o ingresado bajo las siglas NN, ningún nombre. La Jane Doe de Oklahoma, pronto llamada Lime Lady por la prensa y los forenses, parecía no importarle a nadie. Pero esto era solo una apariencia causada por un grave error burocrático. A miles de kilómetros de distancia, semanas antes del hallazgo en el río, la joven había sido reportada oficialmente como desaparecida en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Su familia la buscaba con desesperación. Las alertas se habían emitido. Entonces, ¿por qué el sistema no conectó los puntos? Poco después de emitirse el reporte de desaparición en Nevada, una mujer en Ohio robó la identidad de la víctima. Esta usurpadora comenzó a usar el nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social para trámites legales, posiblemente para evadir su historia criminal o adquirir crediticios fraudulentamente. Este robo de identidad causó una reacción en cadena en el sistema de justicia. Cuando las autoridades de Nevada vieron actividad legal y financiera con el nombre de la mujer desaparecida, pero desde Ohio, pensaron, por una deducción lógica pero equivocada, que ella seguía viva y había decidido empezar de nuevo.
El reporte de persona desaparecida fue cancelado de inmediato y borrado de los teletipos policiales a nivel nacional. Con un simple trámite, la víctima desapareció de los registros públicos y se volvió invisible para el sistema federal. La oficina del sheriff del condado de Oklahoma tenía un cuerpo sin reclamar, pero en los archivos nacionales ya no había ninguna joven buscada con esas características. Al robarle la identidad, la mujer de Ohio no solo cometió fraude, sin querer, protegió al asesino y evitó que Lime Lady pudiera ser identificada durante 40 años. Con el callejón sin salida de la identidad firmemente establecido, los detectives de homicidios se vieron obligados a buscar respuestas en el único testigo que no podía mentir: el cuerpo y la escena del hallazgo. El levantamiento del cadáver en el río North Canadian reveló una ejecución sumamente violenta, sistemática y característica de la criminalidad organizada de la época. La necropsia legal determinó que Lime Lady había recibido 3 impactos directos de proyectil de arma de fuego. La pericia balística fue categórica. Las balas fueron disparadas desde una pistola calibre 45 ACP, Automatic Cold Pistol. Desde el punto de vista de la criminología y el contexto de los años 80, usar un arma calibre 45 es un dato importante. Este tipo de arma, conocida por su gran poder, no era común en crímenes impulsivos o robos menores. En el Medio Oeste y en Nevada, la 45 era la preferida por pandillas de motociclistas fuera de la ley que solían estar involucradas en tráfico de drogas, armas y extorsión. El modo de ejecución sugiere un homicidio planeado y posiblemente relacionado con estos grupos. Además, el responsable intentó dificultar el trabajo forense. El cuerpo fue hallado completamente desnudo bajo la capa química. Quitarle la ropa a la víctima es una táctica común para eliminar etiquetas, marcas, rastros de fibras y cualquier documento de identidad. Sin embargo, Edmund Lockhart, el pionero de la criminalística moderna, postuló su famoso principio: todo contacto deja rastro. Y el asesino de Lime Lady dejó un rastro balístico que desafió la lógica de la escena. Durante la revisión en la plancha del anfiteatro, los médicos legistas descubrieron un detalle extraordinario que reescribiría la reconstrucción del homicidio. En el interior del canal de la herida de uno de los disparos, incrustada profundamente en el tejido muscular del tórax, los patólogos extrajeron, junto al plomo deformado, una pequeña moneda de 10 centavos de dólar. Este pequeño disco de metal no llegó ahí por arte de magia ni fue introducido post-mortem como un mensaje ritual mafioso. La física balística, específicamente la balística de efectos, contó la verdadera historia. El proyectil calibre 45, al viajar a más de 250 metros por segundo, impactó directamente contra el bolsillo de la camisa o chaqueta que la víctima llevaba puesta en el momento de la ejecución. La energía cinética masiva de la bala golpeó la moneda de 10 centavos, cediéndole parte de su inercia, empujándola violentamente hacia adelante y arrastrándola hacia el interior de la cavidad torácica. Esta transferencia de energía demostró sin duda que la joven estaba vestida cuando recibió los disparos. El asesino la mató primero en otro lugar y luego, ya sin vida, se tomó el tiempo de desnudar el cuerpo, llevarlo a la orilla del río North Canadian y cubrirlo con químicos. Era un criminal frío y metódico, pero su plan estaba a punto de fallar por su desconocimiento de la ciencia. Entramos ahora al núcleo duro y científico de nuestra investigación. La razón principal por la cual este caso es considerado un hito en los anales de las ciencias forenses
reside en lo que le ocurrió a su biología después de la muerte. La tafonomía forense es la disciplina científica que estudia los procesos que alteran, modifican y descomponen los restos biológicos desde el momento exacto de la muerte celular hasta su recuperación e ingreso al laboratorio. La tafonomía analiza meticulosamente cómo el cuerpo humano interactúa con su medio ambiente, el clima, los niveles de precipitación, la fauna cadavérica, insectos y carroñeros, el pH del suelo y, fundamentalmente para este caso, cómo reacciona ante agentes químicos externos. En esencia, la ciencia encargada de leer la historia invisible de lo que le pasó al cadáver. El asesino de Lime Lady operaba bajo uno de los mitos más persistentes e ignorantes del mundo bajo criminal: la falsa creencia de que cualquier tipo de cal destruye la materia orgánica. El homicida cubrió a la joven con decenas de kilos de polvo blanco, confiando en que el compuesto actuaría como un ácido corrosivo de alta potencia, disolviendo la carne, el tejido cartilaginoso y pulverizando el hueso hasta no dejar más que un charco irreconocible. Pero la química es una ciencia exacta y no tolera errores. En el mundo de la construcción y la agricultura, existen dos compuestos que suelen confundirse bajo el mismo nombre coloquial. Por un lado, tenemos la cal apagada, cuyo nombre químico es hidróxido de calcio, un polvo inerte que se obtiene al hidratar previamente la cal y que se utiliza para estabilizar suelos. Por otro lado, existe la cal viva, el óxido de calcio, un compuesto químico puro, inestable, altamente cáustico y alcalino que aún no ha reaccionado con el agua. El asesino, en su afán de destrucción, utilizó sacos enteros de cal viva pura. Veamos qué ocurrió a nivel molecular en la ribera del río. El cuerpo humano adulto está compuesto en aproximadamente un 60% de agua. Cuando el asesino sepultó el cadáver desnudo bajo la gruesa capa de óxido de calcio en el ambiente extremadamente húmedo del río North Canadian en plena primavera, desató una reacción química masiva e indetenible. La cal viva es un material extremadamente higroscópico, es decir, tiene una afinidad química violenta por absorber la humedad de su entorno. Al entrar en contacto con los fluidos corporales de la víctima, la sangre, el tejido adiposo y la humedad de la tierra ribereña, la cal viva comenzó a succionar el agua del cadáver mediante una potente reacción exotérmica. Esto significa que, al hidratarse, la cal liberó una gran cantidad de calor, alcanzando temperaturas que pueden hervir el agua. Al ver el vapor y sentir el calor, el asesino seguramente pensó que su plan funcionaba y que el químico estaba desintegrando el cuerpo. Pero, en realidad, la química forense hacía lo opuesto. Estaba creando una protección. La putrefacción humana, la fase donde el cuerpo se hincha por los gases y los tejidos blandos se licúan en un proceso llamado colicuación, es impulsada enteramente por las bacterias anaerobias que habitan naturalmente en nuestro tracto intestinal. Pero estas bacterias tienen un telón de Aquiles. Necesitan un ambiente rico en agua para proliferar y devorar el tejido. La capa de cal viva succionó el agua de las células de Lime Lady de forma tan drástica, rápida y agresiva que deshidrató por completo los tejidos blandos antes de que las bacterias pudieran consumirlos. Simultáneamente, el altísimo nivel de alcalinidad del químico, un pH letal para los microorganismos, alteró radicalmente el entorno del cadáver, creando un ambiente estéril y tóxico para las bacterias de la putrefacción y bloqueando el paso a los insectos necrófagos que usualmente devorarían los restos. El proceso de descomposición bacteriana se detuvo por completo, como si alguien hubiera puesto pausa. La grasa corporal
se transformó en una cera dura e impermeable llamada adiposira en medicina legal. El resultado fue totalmente opuesto al plan del asesino. En vez de destruir el cuerpo rápido, la cal viva deshidrató los tejidos, eliminó las bacterias y creó una momificación artificial casi perfecta. El asesino no logró borrar a su víctima. Al cubrirla con óxido de calcio, creó una especie de sarcófago químico. Esta capa protegió los huesos y, lo más importante, conservó la pulpa dental y la médula ósea en excelente estado, sin contaminación ni humedad. Por eso, los forenses pudieron obtener material genético útil incluso muchos años después. Ese día, sin embargo, tardaría casi 40 años en llegar. Durante casi 4 décadas, Lime Lady descansó en una tumba para personas no identificadas, siendo un archivo congelado, un cold case, acumulando polvo en los pesados anaqueles de las oficinas del sheriff del condado de Oklahoma. En los años 90 y principios de los 2000, los forenses hicieron intentos nobles pero infructuosos. Reconstrucciones físicas faciales tridimensionales en arcilla para difundir su rostro en noticieros y la extracción de su perfil de ADN para correrlo por la base de datos nacional de delincuentes, el CODIS del FBI. Nada de esto funcionó. La mujer en Ohio que robó la identidad en 1980 hizo que no hubiera ningún reporte activo de persona desaparecida con el que los sistemas pudieran hacer una coincidencia. Sin embargo, entre 2018 y 2020, todo cambió en la identificación forense. El anonimato, que parecía imposible de romper, empezó a desmoronarse gracias al capitán Bob Green, un investigador de Oklahoma que nunca olvidó el caso, y a la ayuda de la organización sin fines de lucro DNA Doe Project. El equipo de científicos y voluntarios del DNA Doe Project se especializa exclusivamente en resolver los casos de personas no identificadas más obstinados, antiguos y degradados de los Estados Unidos. Atendiendo al llamado del capitán Green, solicitaron acceso a los restos óseos resguardados de Lime Lady. Aquí es donde el error del asesino resultó crucial. La momificación química provocada por la cal viva en 1980 permitió a los genetistas extraer muestras de ADN de calidad excepcional desde el interior del hueso preservado. Pero los científicos no usaron este material genético solo para buscar coincidencias en bases de datos policiales. Usaron una herramienta revolucionaria que está cambiando la historia de la ciencia forense: la genealogía genética. A diferencia de los perfiles de ADN tradicionales usados por la policía, que solo analizan un puñado de marcadores para buscar un match directo y exacto con un delincuente fichado, la genealogía genética extrae cientos de miles de polimorfismos de nucleótido simple, SNPs, del genoma de la víctima. Este archivo de datos masivos se sube a bases de datos públicas y comerciales de herencia y ascendencia, como HeadMatch o Family Tree DNA, diseñadas para personas que buscan construir su árbol familiar por pasatiempo. El algoritmo no busca a la víctima directamente, busca segmentos de ADN compartidos con personas vivas, encontrando coincidencias con primos lejanos de tercero o cuarto grado, tíos, abuelos o sobrinos distantes. A partir de esa red de familiares, los genealogistas forenses construyeron un árbol genealógico inverso, uniendo ramas familiares mediante el rastreo de censos antiguos, actas de nacimiento de principios del siglo XX, registros de matrimonio y obituarios, estrechando el embudo demográfico hasta llegar, matemáticamente, al individuo exacto que desapareció de su familia.
Los genealogistas forenses del DNA Doe Project trabajaron incansablemente durante 9 meses, navegando a través de densos registros públicos y desenredando un árbol familiar complejo, todo guiado por el rastro genético de la sangre que la Cal había conservado. El trabajo de inteligencia genética, procesado por potentes servidores bioinformáticos, convergió finalmente en un solo nombre, un solo rostro y una historia de vida que el sistema había enterrado. La red familiar apuntó innegablemente a una mujer que, efectivamente, había nacido el 18 de abril de 1959. Los investigadores se sorprendieron al descubrir que esta joven no era una vagabunda ni una fugitiva. Era una mujer con una vida estable, disciplina y honor que había jurado proteger a su país. Era una veterana activa del ejército de Estados Unidos. Para confirmar científicamente el hallazgo genealógico y otorgarle el rigor de validez judicial irrefutable, los investigadores del condado de Oklahoma, liderados por el incansable capitán Green, contactaron a las más altas autoridades militares. Solicitaron los registros dentales y médicos oficiales resguardados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En el laboratorio de antropología, los odontólogos forenses colocaron las radiografías dentales archivadas por el ejército junto a la mandíbula de la víctima. La misma dentadura que la coraza de óxido de calcio había protegido de la erosión del río y el tiempo de manera impecable desde 1980. Los puentes, las amalgamas y la morfología dental encajaron a la perfección. En diciembre de 2019, la coincidencia forense se confirmó por completo. El anuncio oficial llegó a principios de 2020. El capitán Bob Green apareció ante las cámaras y, emocionado tras 40 años de búsqueda, devolvió la dignidad a la víctima. El misterio más grande de Oklahoma había terminado. Lime Lady ya no era una simple y trágica Jane Doe. Su verdadero y único nombre era Tamara Lee Thigard. El caso de Tamara Lee Thigard es más que la resolución de un crimen. Es una prueba de que la verdad científica siempre prevalece, incluso ante la maldad y el orgullo de los criminales. El asesino, cuyo nombre y paradero siguen siendo desconocidos, llevó a cabo un plan que creía perfecto. Mató a Tamara, la despojó de su ropa y la enterró bajo químicos, pensando que así desaparecería todo rastro. Los errores burocráticos y el robo de identidad casi aseguraron su anonimato. Pero el asesino no sabía una verdad básica de la ciencia forense. Los criminales pueden actuar con prisa, pero la ciencia siempre espera y persevera. La falta de conocimiento del asesino al usar óxido de calcio, esperando destruir el cuerpo pero logrando una conservación perfecta, fue lo que permitió resolver el caso años después. La ciencia forense protegió el cuerpo y 40 años después, la genealogía genética reveló el secreto y devolvió la voz a su ADN. 40 años después de haber estado en el lodo frío y anónimo del río North Canadian, Lime Lady recuperó su identidad, su dignidad y su lugar como veterana del ejército de Estados Unidos. Volvió con su familia para recibir una sepultura digna y la etiqueta de Jane Doe fue eliminada de su tumba para siempre. El caso de Tamara Lee Thigard es una advertencia clara para los criminales de hoy. La ciencia forense no se vence, la genética no miente y la verdad siempre sale a la luz. Si este análisis sobre la fuerza de la ciencia forense frente a la impunidad te dio una nueva perspectiva, te invito a darle like, compartir el video para honrar a Tamara y dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campana para más análisis forenses y criminológicos en Bitácora del Crimen. Nos escuchamos hasta que volvamos a abrir la bitácora.